¿Por qué Venezuela, siendo un país petrolero que tiene las mayores reservas del mundo, tiene coltán, tiene oro, tiene reservas de agua? Es un paraíso, Venezuela. ¿Por qué cae en esta crisis que todavía no ha logrado levantarse? Muy aparte del tema del gobierno y del socialismo, hay que ver qué es, cuáles fueron o digamos, los detonantes que hicieron que Venezuela caiga en una crisis. Fíjate, el socialismo es maravilloso en algunos aspectos, ¿no? Que cuando tiene dinero, pues le dan bono a las personas, bonos de salarios mínimos, ¿no? Por decirte, en Venezuela, como era un país, bueno, es un país petrolero, pero en la época cuando estaba Chávez, fíjate, que ellos estaba produciendo 3 millones de barriles de petróleo diarios, imagínate. Y el petróleo llegó a costar $100, $120. Una vez escuché que estaba en $150. No sé si realmente llegó a $150, pero sí estaba rondando esos precios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela, los bonos que nos daban o que le daban a las personas, porque a mí no me dieron nada. Em, Fíjate, los bonos que daban eran casi de un salario mínimo. Es decir, si vamos al contexto actual, imagínate que tú vivas, no sé, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Argentina. Pongamos que tú ganas $200 mensuales, pues los bonos eran más o menos de $200 mensuales. Y habían bonos por muchas cosas, hasta por tener hijos, ¿no? Ahora también eso es algo que influye mucho en la mentalidad de la población. Pero eso es otro tema. Aquí estamos hablando del tema de por qué Venezuela cae en esta crisis, ¿no? Fue un gasto social, un gasto público enorme, enorme. Primero por los bonos. Aparte de eso, no se incentivó la producción nacional, porque recuerdo una vez, era algo así, digamos, que cuando estaba de presidente Hugo Chávez, él dice, quiero que me vendan los pollos, vamos a llevarlo a dólares. Quiero que el pollo me cueste $2. Y el productor dice, pero Dios mío, o sea, yo no puedo producir el pollo y venderlo y va a pasar por otra persona que me lo va a comprar, el transporte, todos esos factores, ¿no? Hasta que llegue hasta el negocio que vende el pollo, no puede venderlo a $2. ¿Yo qué voy a ganar? Y entonces llega Chávez y dice, ah, ¿no me lo quieres vender a $2? Ok, entonces como tenía dinero, importa pollo de Brasil, de Colombia, de otros países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Matas al productor nacional. Lo otro que fue expropiaciones. Estamos hablando primero de la parte de la producción. Ahora vamos con las expropiaciones, ¿no? Digamos, tiene Venezuela una fábrica, qué sé yo, de arroz. Entonces llega el gobierno y dice, esta fábrica exprópiese. ¿Qué quiere decir? Pues el dueño de esa fábrica ya no va a ser el dueño, sino que el dueño va a ser el Estado. Y esa fábrica va a ser administrada por el Estado. Estamos hablando que el socialismo es muy diferente en este ámbito al comunismo, porque el comunismo nos habla de que es de la parte de las fábricas, de las empresas, ¿no? De que no tiene que haber un dueño de capitales, no tendría que haber un dueño en sí, sino que todos los trabajadores en sí son dueños de la fábrica.
Eso es comunismo, ¿ok? Porque el comunismo nace por el tema de la explotación laboral. Ahora, ¿qué pasa? Socialismo es diferente porque el socialismo nos estaría hablando que es el Estado el que controla, el que regula todas las empresas. No tendría que haber, hipotéticamente, ninguna empresa capitalista, ¿no? Ninguna empresa privada. Todo tendría que ser dueño del Estado y el Estado garantizarle a la población una excelente calidad de vida, ¿no? Entre comillas. En eso se basa lo que es el socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se intentó implementar el socialismo, que yo lo llamo socialismo salvaje, ¿no? Como decía Chávez, el capitalismo salvaje. Me gusta llamarlo como un socialismo salvaje porque fue muy agresivo. O sea, hipotéticamente podría funcionar el socialismo, pero no tienes que hacerlo de golpe, tienes que hacerlo con calma, ¿no? Y no con esto, o sea, yo con eso no quiero decir que soy socialista ni nada de eso. Yo soy una persona muy imparcial, pero o sea, lo explico, ¿no? Entonces, Venezuela empieza a expropiarse la empresa. ¿Qué pasa con las empresas expropiadas? El Estado toma el control. ¿Qué pasa cuando una empresa está mal administrada? Porque en Venezuela se utiliza lo que es la gerencia política. Gerencia política quiere decir que el gerente, que el presidente, los que administren esta empresa, puede ser una persona que sea bachiller, puede ser una persona que haya estudiado, qué sé yo, licenciatura en educación física, y no una persona que haya estudiado administración, por ejemplo, ¿no? Que esa sería una carrera justamente para el gerente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Utiliza gerencia política, alguien que esté muy de lleno en el partido del gobierno. En este caso puede ser el PC, el PSUV, por ejemplo. Entonces, usted ha hecho tales cosas por el partido, por el gobierno, entonces usted va a ser el gerente, va a ser el presidente de la empresa. Una persona que no tiene el conocimiento educativo, ¿no? Quizás habían personas que tenían conocimiento empírico de algunas cosas, puede ser, pero no es un conocimiento completo. Aparte de esto, el tema, el tema de los enchufados, ¿no? Como le decimos en Venezuela, personas que han vivido mucho del gobierno. Entonces, estas personas que han vivido mucho del gobierno se han encargado también de quebrar las empresas. ¿Qué pasa cuando una empresa está en números rojos, que es del Estado? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando pasa eso? Pues el Estado tiene platica y el Estado invierte en esa empresa. No la deja caer porque tiene que seguir pagando sueldos y salarios. Entonces se termina convirtiendo en más gasto público, lo que es esa empresa estatal que está en pérdida. ¿Qué pasa con esto? Había plata en ese momento. Venezuela estaba produciendo 3 millones de barriles de petróleo diario, estaban buenos precios, creo que rondaba entre los 70 a 100 dólares un barril de petróleo. Quiere decir que Venezuela estaba moviendo mucho dinero. Ya tenemos tema, bonos altos de salarios mínimos. Tenemos el tema de que arruinas la producción nacional. Tenemos el tema de las empresas expropiadas en las que toma el control el Estado. Entonces, fíjate, tenemos esos tres factores ya. ¿Qué pasa lo otro? Venezuela es un país que estaba muy subsidiado, que eso es más gasto público. Por ejemplo, el subsidio a la gasolina, a los combustibles, subsidio a la electricidad, subsidio al agua, que eso es más gasto público. ¿Qué otro subsidio tenía Venezuela? Pues en la parte de la comida, ¿ok? En la parte de los productos básicos.
Venezuela era un país relativamente económico en el tema de la comida en aquellos tiempos, ¿no? Aparece también Mercal, que Mercal era una entidad que vendía comida a precio justo, que me parece que eran a precios a pérdida, en apoyo a los productores nacionales, según. Lamentablemente eso fue algo que se cayó, que se derrumbó porque fue totalmente insostenible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo una época en Venezuela en la que se derrochó el dinero en darle una buena calidad de vida al venezolano. No podemos negar ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa? No se invirtió en PDVSA, que era la gallina de los huevos de oro en Venezuela, porque de ahí es que salía el dinero, ¿no? No se invierte en PDVSA, no se invierte bien el dinero para la electricidad, invierten mal, porque recuerdo cuando empezaron los racionamientos, porque no llovía y entonces empezaron a racionar la luz. No invirtieron, qué sé yo, en la salud, no se invirtió bien, no se distribuyó el dinero para mejorar la calidad de vida en otros aspectos, sino en mejorar tu calidad de vida, en poder tener una nevera, en poder tener tu tele, en la gente, digamos que de escasos recursos, poder mejorar su calidad de vida en ese aspecto. Pero estamos hablando de que quitas, por ejemplo, los peajes, porque la gente no tiene que pagar por, para pasar de un estado a otro. Las carreteras empezaron a tener los famosos baches. O sea, todo era mejorando la calidad de vida de tu bolsillo, pero no mejoras la calidad de vida de tu entorno. Ahí es donde radica el gran problema en Venezuela. Entonces, aparte de esto, llega eso del gasto público que lo tienes muy elevado. Tienes dinero, ok, todo está bien, pero el gasto público ya te está comiendo. ¿Qué pasa con el gasto público? Empiezas a tener déficit. Cuando tienes déficit, o sea, imagínate que tú recibes un ingreso de $500. Tú tienes tus gastos fijos, ¿ok? Imagínate que tus gastos fijos sean $600 y entonces tendrías un déficit de $100. ¿Qué haces con ese déficit? Te prestas dinero. Ahí es donde te empiezas a endeudar para pagar tu gasto fijo. ¿Entiendes? Eso mismo es lo que empezó a hacer Venezuela, en cierta manera. Lo que pasa es que llega un punto en el que ya no nos prestan el dinero, justamente por el tema del derroche. En Venezuela hay un derroche de dinero horrible. Hay situaciones en donde esos enchufados se han apoderado de muchas cosas y empieza a haber más derroche, ¿no? En donde ya esa distribución del dinero para todos ya no hay, ya no existe, sino que los que están enchufaditos en algunas instituciones, en algunas empresas que todavía funcionan, esos son los que están agarrando. Entonces, lo que tienes es, lamentablemente, una red de enchufados, vamos a llamarlo de esa manera, en donde por todo lado hay un problema. ¿Qué pasa entonces por acá? Dañas la producción, dañas las empresas. Mucha gente se debe recordar, ¿no? De Venezuela, porque hubo un momento muy penoso para nosotros, que es que salió en las noticias que no teníamos, pero ni papel higiénico. Yo te dije hace rato que el gobierno subsidiaba, ¿no? La comida, los productos de primera necesidad, había un subsidio para eso. ¿Qué pasa en ese momento cuando ya escasea todo? Pues el gobierno quita el subsidio
y le pide a los empresarios, usted me vende esto igual al mismo precio, como si estuviera subsidiado. El empresario le dice, yo no puedo, cierran los galpones. ¿Qué hizo el gobierno? Interviene los galpones en donde estos empresarios tenían su mercadería, se los expropian y los venden al precio subsidiado. ¿Qué hace el empresario? Me arruinaste, no produzco más. Eso es lo que dice el empresario, ¿no? Obviamente, nadie va a trabajar a pérdida. De ahí empezó la situación de la escasez de medicina, la escasez de los productos de primera necesidad. Entonces, tenemos también un estado muy invasivo en donde, o un gobierno, ¿no? Pero sí se podría definir de esa manera, como un estado muy invasivo que termina apoderándose de todo, ¿no? Termina expropiando muchas cosas, hasta inclusive llegar a ese punto de la mercancía, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber el problema más fuerte con la escasez. ¿Qué pasa? Viene Estados Unidos con el famoso fracking, en donde no recuerdo muy bien, creo que meten un líquido, meten agua, será, y el petróleo sale disparado, ¿no? Que es una forma como más fácil de sacarlo, creo que es la situación. O empiezan a encontrar varios pozos, algo así creo que es. Eso sí, no lo sé explicar con exactitud. Lo puedes dejar en los comentarios si entiendes lo del fracking. Lo cierto es que llega a Estados Unidos con el fracking y el petróleo baja a $25 un barril de petróleo. Empieza a aumentar la producción, que me imagino que es eso lo que pasó con el fracking, que empieza a haber esa ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Pues ya el gasto público de Venezuela es totalmente insostenible. No se puede pagar la deuda, no se puede refinanciar la deuda, no se puede mantener el gasto público. ¿Qué hace el gobierno? Pues en lugar de hacer algún recorte, por ejemplo en los bonos, en alguna empresa, o sea, buscar hacer recortes del gasto público, lo que hace es mantenerlos. ¿Qué pasa cuando un país llega a ese punto donde es insostenible? Empieza a ver la situación de la devaluación. La devaluación de la moneda es que, por ejemplo, un ejemplo, no sé a cuánto estaría el bolívar en esa época, pero un ejemplo, 5 bolívares es $1. Entonces, ¿qué pasa? Al otro día, 10 bolívares es $1. Al siguiente día, 15 bolívares es $1. Entonces empieza a ver esa devaluación de la moneda y lo que se comercia internacionalmente es en base al dólar. Entonces, Venezuela pierde ese poder adquisitivo en ese momento para pagar tu deuda externa en dólares. Si quieres importar insumos en dólares. Ahí es donde todo empieza a subir también y empieza a escasear con más razón. Justamente por eso. Recuerdo que la devaluación fue tan feroz que ganábamos un salario mínimo. Yo me acuerdo del Dollar Today, famoso Dollar Today. Ganábamos 5 dólares aproximadamente, un salario mínimo. Quizá un poquito más, $5.50 quizás al mes. Yo recuerdo que tú trabajabas un mes y te comprabas un par de zapatos. Todo era muy barato en ese momento para el que tuviera dólares. O sea, porque para el que tiene el dinero allá en Venezuela, como te digo, trabajabas un mes para un par de zapatos. Pero como ganaba $5, una persona que viniera del extranjero, pues tenía un poder adquisitivo increíble, porque cambiabas tus dólares a bolívares y te podías comprar en $2, $3 unos zapatos buenos. Porque allá también en Venezuela existía mucho lo que es la calidad del producto. Es algo que siempre se ha priorizado mucho, el tema de la calidad. Nos gusta mucho eso. Entonces, bueno, tenemos inflación.
que todo sube. Tenemos devaluación de la moneda, un gasto público horrible. Luego que dañaste el sector productivo, dañas el tema de la empresa y el barril de petróleo está bajísimo, que Venezuela termina dependiendo. Yo una vez escuché, creo que fue un 90% de las exportaciones venezolanas, creo que ya eran petróleo. Ya Venezuela quedó, en lugar de diversificar lo que eran las exportaciones, termina es unificando en una sola exportación prácticamente, ¿no? Entonces, un país que ya no estaba produciendo nada, con gasto público enorme, ya después a lo último fue que quitaron bonos y todas esas cosas porque ya era totalmente insostenible. Pero la moneda queda en un punto de no retorno. O sea, la devaluación es horrible porque recuerdo también que cada rato sacaban un nuevo cono monetario. El cono monetario en Venezuela ya era de 1000. No sé si eso, si alguien sabe de eso, me lo puede dejar en los comentarios también. Porque no recuerdo o no sé, desconozco esto, si empieza así por uno, dos y cuando va devaluándose la moneda, pues el cono monetario cambiaría a 1000. Puede ser eso. Pero nuestro cono monetario era así. Porque recuerda esa época se ganaba que si un millón de bolívares, ¿no? Y eso era como el salario mínimo. Habían personas que ganaban 3 millones más su cesta ticket, que eran casi 1 millón más en cesta ticket, que eso me imagino que equivaldría más aproximadamente a unos $1000 en la época, más o menos debe ser, que eran salarios buenos, porque con el millón de cesta ticket pues hacías un buen mercado, hasta te podías comprar electrodomésticos, y con los otros 3 millones pues hacías desastre. Porque todo era barato, ¿no? En aquellos momentos en los que Venezuela era buena. Un coche, un carro, podías comprarlo en 16 millones, en 20 millones. Carros, más o menos, que estaban bien. O sea, estamos hablando que si ganabas tus 3 millones, ponte tú que te ibas a comprar un carro en, digamos, 3 millones más cesta ticket, digamos que gastaras 1 millón en cesta ticket y 1 millón así para tus gastos, te quedas 2 millones, imagínate, en 5 meses ya tienes 10 millones, en 10 meses, dale un año, ya te podías comprar un carro, que quizás tampoco llega al punto de Estados Unidos, pero sí tenías un buen valor adquisitivo en Venezuela, porque ese carro que costaba 16 millones no era un mal carro tampoco, era un buen carro. Algo ahí bien, intermedio, ni tan bueno, pero tampoco era una chatarra. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, teníamos un buen valor adquisitivo en esos momentos para una persona que ganase un buen salario. Hay muchas personas que tenían sus negocios y tenían buenas camionetas. Los que tienen sus negocios en el centro, uy, muy bien. ¿Por qué? Porque también el comercio, aparte de que la gente es muy consumista, también tenemos una situación de que allá se gana siempre el 100%, mínimo 50% de lo que inviertes. Por ejemplo, compras, qué sé yo, unos zapatos en 100 bolívares y esos zapatos te los venden en 200 bolívares. Entonces, por eso el comercio no es que salga como pan caliente todo, pero vendes 3 cositas en un día y ya hiciste tu día. Entonces, da buen margen de ganancia, ¿no? Y para los que tienen tiendas que vendían no 3 cositas, sino que vendían su buena cantidad de 20 cosas, 30 artículos en un día, pues te imaginarás que era bastante el dinero que se ganaba en Venezuela. Algo que ya ha cambiado mucho también hoy por hoy. Pero en ese tiempo era así. Había mucho valor adquisitivo, se ganaba bien y el que comerciaba ganaba muy bien también. Entonces,
La calidad de vida en Venezuela sí, claro que había pobreza, como en todo país, como en todo país del mundo. Siempre hay pobreza, ¿no? Pero la calidad de vida era buena. Se comía bien, te vestías bien, porque allá, como les digo, hay siempre calidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con la situación que ocurrió de la mala administración que ha hecho, que han hecho estos últimos gobiernos, pues terminas arruinando todo eso. ¿Que Venezuela se puede levantar? Sí, se va a levantar. Se puede levantar. Tiene muchas posibilidades. No solamente por el tema de que reactivas la producción y que tiene tierras muy fértiles, porque de verdad Venezuela es un paraíso, sino que también tienes algo muy interesante que es el petróleo. Que el petróleo, por ejemplo, ahorita creo que está alrededor de $100 un barril de petróleo. Debe estar algo así. Había subido, ¿no? Venezuela nunca tuvo ese problema de que no, subió el petróleo y ahora todo va a subir. No, no, todo estaba subsidiado. Sube el petróleo, era alegría para nosotros, la verdad. Era al revés, ¿no? Pero ahora, como los anteriores gobiernos no han invertido en PDVSA, como te dije hace rato, la gallina de los huevos de oro, ahí es donde se pierde el control, en donde empiezan a invertir chinos por la deuda de Venezuela, empiezan a, empiezan a tener acciones en PDVSA. Cuando ellos tienen acciones en PDVSA, pues ya prácticamente es una empresa mixta, no es una empresa estatal. Entonces Venezuela está obligada a pagar también lo que son esas deudas externas, que se pueden pagar, sí, sí se puede pagar, pero resolver toda la situación que hay en Venezuela es una red espantosa. Y hay que arreglar eso, no va a ser en 5 años. Puede que se vaya arreglando la situación, puede que quizás se haga un nuevo cono monetario o que se dolarice el país, no sé. Circulación mixta quizás siga como está hoy en día. Pero la cosa es arreglar todo lo que ha dañado los anteriores gobiernos. Hay que arreglar todo eso. Ahí es donde para mí es el mayor problema que tiene Venezuela. Entonces, hay que esperar. Toca esperar, hay que tener mucha fe, hay que tener paciencia, hay que orar también por el país. Tiene muchas posibilidades también de volver a recuperarse. Quizás no va a ser la misma Venezuela de antes, pero yo creo que sí va a llegar a tener algo muy bonito, algo muy positivo para todos, para los que deseen volver, para los que no se han ido. Yo creo que puede terminar siendo ese paraíso que muchos están buscando, muchos que han migrado, que están buscando todavía. Que eso lo voy a dejar para otro video. En otro video voy a explicar el tema del migrante, el migrante venezolano. Ahorita quería explicar el contexto de por qué Venezuela está como está, muy aparte del tema gobierno. Eso quiero aclarar, muy aparte del tema gobierno, yo quería aclarar era el por qué Venezuela cae en esa situación, en esa crisis económica, em, de la parte, hablando de la parte económica, ¿no? Pero eso. Ahora Venezuela tiene un cambio de gobierno en donde muchos no se sienten felices, la verdad, pero hay una esperanza para muchos que deseamos ese cambio, que cambien las políticas, que cambien la modalidad de cómo se mueve la economía, que cambien todas esas cosas, esas situaciones.
hay una esperanza con lo que está pasando. Es lento, es dudoso y duele, porque a muchos nos duele toda la situación, pero a pesar de que en este momento el panorama como que no es muy alentador, yo creo que sí viene como una esperanza. Yo creo que sí viene una esperanza para nosotros. Bueno, hasta aquí dejaré este video. Y espero, si les gusta, pues suscríbanse, déjenme en los comentarios lo que opinan, si algo me faltó, que yo sé que faltan muchísimas cosas por hablar y puedo estar haciendo otro video. Si algo me faltó, si me lo recuerdan. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos. Quería compartir esa experiencia, ¿no? Porque todavía hay muchas personas que se preguntan por qué Venezuela está así. El contexto económico es ese, de por qué Venezuela está así en este momento. Pues mucha oración, mucha fuerza para que el país se levante de nuevo. Que Dios me los bendiga. Chao.